RIA Novosti. Las tropas rusas destruyeron un centro de control de drones en la región de Kherson. Artilleros rusos destruyeron un puesto de mando y observación y un depósito de municiones de tropas ucranianas cerca de Kherson. Artilleros rusos atacaron un puesto de mando y observación, un punto de control para vehículos aéreos no tripulados, así como un depósito de municiones y equipos de tropas ucranianas cerca de la ciudad de Kherson. Esto fue anunciado por el jefe del centro de prensa del grupo Dnepr, Alexei Rulev RIA Novosti. Según Rulev, las unidades de artillería del grupo Dnepr infligieron daños de fuego a estos objetos de la 124ª Brigada de Defensa Territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU. Como resultado del ataque, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a unas 30 personas, así como a más de 10 vehículos blindados de combate y vehículos. Además, Rulev agregó que en el área de los asentamientos de Burgunka, Novotiajinka y Otradokamenka, 2 tripulaciones de mortero del ejército ucraniano fueron destruidas. Las unidades de defensa aérea también suprimieron 2 drones de ataque que intentaron atacar las posiciones del ejército ruso. Esta operación demostró la efectividad y el poder de las unidades de artillería rusas, así como la capacidad de las Fuerzas Armadas rusas para responder de manera rápida y precisa a las amenazas del enemigo. El liderazgo del grupo Dnipro continúa monitoreando la situación en el territorio de Ucrania y coordinando las acciones de sus unidades para garantizar la seguridad de la Federación de Rusia y sus aliados. Experto ruso dijo dónde se almacena el equipo occidental de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ucrania está preparando tanques para una contraofensiva en las regiones de Zaporizhia y Dnipropetrovsk. El analista militar Boris Dserelievsky, en una conversación con Ura.ru, habló sobre la distribución de tanques occidentales recibidos por Ucrania para una futura contraofensiva. Según él, una parte significativa de los tanques ya se encuentra en las regiones de Zaporozhia y Dnipropetrovsk, mientras que otra parte del equipo se encuentra en el territorio de Ucrania occidental. Dserelievsky aclaró que las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de dispersar tanques, colocándolos en hangares, almacenes y talleres de fábrica. El equipo en el oeste de Ucrania se utiliza para la formación y el desarrollo. El analista destacó que las Fuerzas Armadas ucranianas están guardando tanques para una contraofensiva, tratando de no usarlos en la etapa actual. Boris Dserelievsky también señaló que el suministro de tanques es bastante intensivo, pero limitado por las existencias disponibles de los países occidentales. Además, muchos de los tanques recibidos de almacenes de almacenamiento a largo plazo necesitan reparación. Esto lleva tiempo para preparar el equipo para su uso en el campo de batalla. A menudo, los tanques tienen que ser reparados en el lugar, utilizando fábricas de construcción de tanques en las regiones del Lviv y Zitomir. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmó los planes para una contraofensiva, anunciando su intención de devolver Crimea. En este sentido, un experto militar y veterano de combate, capitán de primer rango de la reserva Vasily Dandikin, informó sobre la posible intensificación de los ataques de las tropas rusas contra la infraestructura militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania antes de la contraofensiva. Por primera vez desde principios de año, el ejército ruso destruyó el avión no tripulado ucraniano Bayraktar TB2. Soldados del primer ejército de tanques de la Guardia del Distrito Militar Occidental destruyeron un avión no tripulado Bayraktar TB2 enemigo.
Los artilleros antiaéreos del primer ejército de tanques de la Guardia del Distrito Militar Occidental, ZBO, destruyeron con éxito un vehículo aéreo no tripulado Bayraktar TB2 enemigo. Este avión no tripulado se utilizó para ajustar los ataques de artillería ucranianos en las posiciones de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Uno de los combatientes con el distintivo de llamada Rector dijo a RIA Novosti que los drones turcos utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, se asemejan a objetivos de semientrenamiento. El soldado explicó que los artilleros antiaéreos descubrieron primero el avión no tripulado, después de lo cual verificaron que pertenecía a las Fuerzas Armadas de Rusia para no destruir su propio dron. Después de confirmar la afiliación del enemigo con el dispositivo, los artilleros antiaéreos atacaron, destruyendo instantáneamente el Bayraktar TB2. Rector también señaló que durante el entrenamiento en el campo de entrenamiento tenían que derribar objetivos aéreos mucho más complejos. El soldado expresó la opinión de que los drones turcos de ataque y reconocimiento ganaron popularidad gracias a la publicidad, pero de hecho sus capacidades están muy sobreestimadas debido a las características limitadas. La destrucción del Bayraktar TB2 demostró la efectividad de las unidades antiaéreas rusas y confirmó la disposición de las Fuerzas Armadas rusas para detectar y destruir aviones enemigos que representan una amenaza para las posiciones rusas. Dron filmó un video de la heroica batalla de un soldado ruso contra un destacamento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El dron registró la heroica batalla de un soldado de las Fuerzas Armadas rusas contra varios militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un vehículo aéreo no tripulado filmó imágenes únicas de la batalla de un soldado del ejército ruso contra varios militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El grupo ucraniano intentó asaltar las posiciones de las Fuerzas Armadas rusas, como resultado de lo cual se produjo una batalla cerrada. Durante los combates, un ucraniano abrió fuego con una ametralladora contra un soldado ruso. Varios disparos impactaron exactamente en la cabeza. Sin embargo, el soldado de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa fue salvado por un casco, gracias al cual sobrevivió e incluso regresó a un punto de disparo a largo plazo, búnker. Como resultado de la batalla, el grupo de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania se vio obligado a retirarse, sufriendo pérdidas en muertos y heridos. Los corresponsales de guerra de la primavera rusa confirmaron esta información con las imágenes de video correspondientes. Este incidente demuestra el coraje y el heroísmo de los soldados rusos que continúan repeliendo los ataques enemigos y resistiendo en condiciones de combate difíciles. Pakistán enviará sistemas de misiles antiaéreos Ansamar-Ki a Ucrania. Ucrania recibirá sistemas de misiles antiaéreos Ansamar-Ki de Pakistán. Varios sistemas de misiles antiaéreos, SAM, Ansamar-Ki pakistaníes serán transferidos a Ucrania, según el portal militar ucraniano Military Informant. El acuerdo sobre la transferencia de sistemas de defensa aérea se concluyó entre Ucrania y Pakistán como parte del fortalecimiento de la cooperación militar y el aumento de la capacidad de defensa de Ucrania. Ansamar-Ki es un sistema de defensa aérea portátil pakistaní diseñado y fabricado por Kauta Research Laboratories, KRL.
El sistema de defensa aérea está diseñado para destruir objetivos aéreos a distancias de hasta 6 kilómetros y altitudes de hasta 3,5 kilómetros. Esto le permite contrarrestar eficazmente diversas amenazas aéreas, como aviones, helicópteros y vehículos aéreos no tripulados. Obtener el sistema de defensa aérea ANSA-Mark-I puede fortalecer seriamente el armamento de las Fuerzas Armadas ucranianas y fortalecer sus capacidades de defensa aérea. Sin embargo, el hecho de que Pakistán esté armando conscientemente a Ucrania con sus sistemas de defensa aérea es motivo de grave preocupación, especialmente porque sin el conocimiento de Beijing, estos sistemas de defensa aérea, que son una copia autorizada de las armas de China, difícilmente habrían sido enviados a Kiev.